Bienvenidos a nuestro programa Debate y Consenso, por acá por Washington TV, la televisión del futuro ahora, en Debate y Consenso. Este programa es conducido por la politólogo María Victoria Prieto Morales y este servidor René Núñez Rodríguez. Hoy, María, tenemos un apreciado, valorado amigo eh, que realmente eh, andábamos detrás de él hace varias semanas, porque tiene todo un pergamino interesante como para compartirlo con nuestra audiencia. Se trata del licenciado Nilson Guerra Zambrano. Él es nativo de Tovar, estado Mérida, comunicador social e historiador, miembro de la Academia de Historia del Estado Táchira. Fue director general de la presidencia del Congreso Nacional. También fue diputado al Congreso por el Estado Mérida, secretario del Consejo Consultivo de la Presidencia de la República. Es director de la Organización Democrática Cristiana de América, OTCA. Y el amigo Nilso ha escrito, es autor nada más y nada menos de 28 libros. Ha participado en eventos académicos sobre democracia y sociedad en 27 países de Asia, Europa y América. Actualmente es vicepresidente de la Fundación Alberto Adriani y coordinador operativo del Bloque Constitucional de Venezuela. Buenas noches, amigo Nilson Guerra. Bienvenido. Muy buenas noches, apreciados amigos. Tiempo sin comunicarme con René Núñez Rodríguez, pero ya hoy reactivamos esta conexión y nos alegramos de compartir este importante canal para hablar sobre un tema interesante para la sociedad latinoamericana, como es la democracia, la participación y la cultura democrática. Así es, Nilson. Mira, y antes de tocar el tema, tú que estás en Caracas, hace pocas horas eh, hemos, nos hemos enterado de un terremoto allá en la capital de Venezuela. Se habla de 7 y tanto en la escala de Richter y nos gustaría conocer, ya que tú estuviste allí, si nos des rapidito una información sobre este, este terremoto. Sí, René, hemos vivido momentos muy intensos, momentos que se pueden vivir segundo a segundo y que se pueden describir en medio de la pena y la tristeza por los daños ocurridos. A estas alturas no tengo una versión oficial en cuanto a los daños, pero sí sé lo que ocurrió en mi edificio, en la avenida Panteón, en la parroquia San José de Caracas, en pleno centro, en donde en el edificio donde estoy, donde vivo, de hace unos cuantos años, sufrió bastantes daños en los pasillos, en las escaleras, las paredes de ellas, y también, por supuesto, se afectó en algunos apartamentos el servicio de agua con rotura de tubería. El sismo me lo advirtió el canal Disney por donde estaba conectando para ver el partido entre Brasil y Escocia cuando eran las 6:04. Debía haber comenzado, pero no tenía yo la conexión y recibí la información de Disney y también después de mi teléfono vibró y sonó el habitual campanazo o las campanitas que suenan y decía advertencia de fuerte terremoto en sus cercanías. Me dio tiempo de levantarme, pero ya pude haberme caído, pero llegué hasta el dintel de la habitación principal y allí me sostuve con ambas manos en las paredes y yo estimo que eso pudo haber sido como un minuto. Ahora, nunca había presenciado una situación natural como esta. Yo soy andino y nací en Tovar, en donde está uno de los centros de la falla sísmica llamada Boconó, del occidente venezolano, que empata con la zona de la costa. Y desde entonces, bueno,
aprecié que había unos daños allí, pero preferí salir. Me costó para abrir la puerta de seguridad, pero pude acceder a la escalera y conseguí una serie de daños. Me mantuve con vecinos frente al edificio de cerca de una instalación de baja altura, un edificio de 2 plantas nada más, y digamos en la mitad de la avenida la mayoría de las personas. Pero la gente de esta zona salió toda a la calle, abandonaron los edificios y se fueron. Yo 1 hora y media después, habiendo presenciado 3 réplicas, me vine al apartamento a limpiar, a acomodar y a prepararme para esta entrevista, ¿no? De modo que si los televidentes me ven con una cara un poco seria, no es porque el tema que vamos a tratar amerite una posición muy académica, sino simplemente que fueron momentos muy distintos. Aquí hemos tenido sismos con una intensidad de 5 en los epicentros, por supuesto, pero yo estimaba que lo de hoy podía ser sobre 7 porque fue demasiado, demasiado, y también me impresionaron los daños dentro del apartamento, bastantes losas caídas, bastantes mosaicos de las paredes, la cerámica, y por supuesto también aquí hubo rotura de tuberías de agua, al igual que en otros apartamentos, sí. Nilson, entrando en materia, ¿qué le pasa a las democracias en América Latina? Aunque últimamente hemos visto que están rectificando algunos pueblos de las equivocaciones que han tenido. En el caso de Colombia, acaba de rectificar. ¿Qué falla? ¿Qué falencias está observando? Que tú conoces muy bien el tema de la cultura democrática en América Sí, Latina. nosotros en América Latina padecemos un problema de orden cultural. Es decir, se trata de que la democracia es el gobierno del pueblo, y como lo decía Abraham Lincoln, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ese es el sentido que tenía en Grecia el comienzo de la democracia, por supuesto, mucho tiempo antes de Jesucristo, de la era cristiana que estamos viviendo. Nosotros en América Latina hemos tenido varios elementos que revelan esa baja cultura. En primer lugar, tenemos muy malos políticos, en el sentido de que la mayoría no son personas altamente capacitadas para la función administrativa ejecutiva, tampoco para la parlamentaria, y no hemos tenido un poder judicial absolutamente independiente. Esto en cuanto a las 3 ramas clásicas y acostumbradas, ¿no? En el tema de las presidencias de la República, nosotros en América consideramos que el presidente es el todopoderoso de la nación, es el mandamás, es una especie de reyesito o emperador que domina todas las circunstancias. Y esto lo vemos cuando compramos en Lima, en Santiago, en Sao Paulo, Bogotá o Caracas la prensa. Bueno, en el caso de Venezuela la prensa desapareció, pero si nosotros hace unos años veíamos los periódicos impresos en papel, ahora se ven en digital, pues encontrábamos que todos los días en cada una de las capitales se abría como una noticia del presidente, y a veces eran cosas de muy poca importancia, con lo cual se centraba siempre la noticia, el eje de la agenda política en el presidente de la República. Entonces, es una consideración de que el presidente es el único y gran líder porque ganó las elecciones, aun cuando pudiera ocurrir como ocurrió varias veces en Venezuela, que el presidente en 2 oportunidades ganó con una votación bastante precaria, en un caso con 29% y en otro caso con un 33%. Entonces, aunque sea de poca elección, el común de la gente, el imaginario, la percepción cultural es de que se eligió a un mandatario, siempre por supuesto a término determinado, pero al que se le conceden todas las facultades, aunque no estuvieran dentro de la Carta Constitucional, y que es una persona que puede, como decimos los andinos, hacer y deshacer en cuanto a la vida de todos los ciudadanos. Esto no es así. El presidente es un funcionario público que debe estar sometido en todos los países, y en ninguno la hay, a una ley de ejercicio de la presidencia de la República, a una rendición de cuentas permanente, a respetar la separación de los poderes, y por supuesto que tenemos que también en sentido colateral tener el funcionamiento de las ramas del poder público en forma autónoma, separada, ¿no? Pero nosotros hemos tenido siempre en América muy malos parlamentos. No hay imitación del Parlamento español, que es la madre patria,
el Reino de España, en donde hay debates políticos de altura. Claro, allí es un régimen parlamentario, aquí es un régimen republicano, democrático con separación de poderes, pero de elección directa de los parlamentarios, más no de elección del primer ministro. Entonces, tenemos una mala percepción. Creemos que un partido que gana una elección es una organización que recibe un botín de guerra que lo conquistó en campañas que a veces suelen ser hasta de 2 años, unas cosas increíbles, ¿no? Y hay un submundo de todo esto que es el que en toda América viene incrementándose un sector muy significativo. Yo en Venezuela lo estimo en 4 millones de electores que no se han querido inscribir, participar en las elecciones. Y esto es algo sumamente grave porque es un submundo, digamos, en algunos países hay tanta abstención de inscripción electoral, a lo cual hay que sumar la abstención de los que están inscritos que no votan o que también votan nulo a conciencia, no por equivocación. Entonces, nos hace falta a nosotros entender que el sistema democrático es de las mayorías, sí, pero participando todo lo más que se pueda de mayorías, a los fines de que haya una identidad democrática, una pertenencia al sistema político de democracia y a la convicción de que tenemos que ser demócratas no solamente por la vida política, sino en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida profesional. Entonces, ese punto cultural, la mala percepción que tenemos, nos lleva a nosotros a que se generen muy malos mandatarios. Yo he estado revisando las leyes aprobadas en los últimos 20 años en Venezuela y no ha habido una sola que haya sido fruto de un debate, de un trabajo parlamentario. Simplemente una comisión, especialmente de juristas, preparan las leyes, las llevan, las debaten y por supuesto en el Parlamento se le hacen modificaciones. Ahora, en una democracia esas leyes no tienen que partir de un bufete ni de una comisión, tienen que partir de los parlamentarios que consultan a las instituciones en cada lugar. Los parlamentarios son provinciales, son departamentales, en el caso de Venezuela, estadales, y tienen que ir a sus comunidades a consultar normas, a anticiparse a problemas que deben ser solucionados, no en medio de crisis, de situaciones graves que se presentan y que dificultan la vida social. Entonces, al no tener esos parlamentarios, difícilmente se puede controlar un poder ejecutivo al cual la gente le concede la ventaja de que puede el presidente hacer lo que quiera. Y eso no es así, la democracia no es eso. Entonces, esto nos lleva a tener situaciones. Y también hemos visto cómo la mayoría en América, en unos u en otros momentos, ha soportado las dictaduras. Y es una especie de contemplación de que quien ganó las elecciones, por la vía democrática, por supuesto, ha logrado el poder y puede con el poder hacer lo que quiera. O sea, ¿qué nos falta a nosotros en América? Una educación pro-democrática desde los primeros niveles, desde los primeros momentos de la llegada de los escolares a las escuelas de educación primaria. No diríamos del maternal, ni tampoco de la educación preescolar, sino de la educación primaria. Y tenemos que tener en esas escuelas y después en los liceos y en las universidades ensayos de vida democrática, formación para esto, ¿no? Y no, eso no ocurre. Y además tenemos un problema gravísimo en toda América y es que los medios de comunicación social no contribuyen a esa formación de una cultura prodemocrática, sino que nos ayudan a ensoberbecer a los mandatarios, a colocarlos como la gran prioridad nacional, a asumir que ellos son los que nos pueden solucionar los problemas y resulta que los problemas los solucionan 30 ministros en algunos casos, 14 ministros o secretarios de despacho, y no el presidente como tal. Y eso en América Latina crea la disfunción de la eficiencia democrática, porque un presidente no puede hacer todo, ni lo puede saber todo. Y en estos casos, por ejemplo, en los regímenes de izquierda, siempre ellos procuran que el presidente sea la gran figura. Eso pasó en Venezuela, pasó en Colombia, ha pasado también en Ecuador, ha pasado en Perú, en Chile, y no es nada favorable. Un presidente tiene que ser un funcionario que al término de su función vaya a su profesión de profesor, de comerciante, de empresario, de industrial, en la misma condición en que estaba anteriormente y que no se crea que se ha elegido el gran dueño de la vida nacional, el dueño de las arcas del tesoro, el dueño de la hacienda pública. Entonces, ese problema, René, lo resumo de la siguiente manera. Tenemos que tener una sociedad latinoamericana más culta,
más formada en los temas de la democracia. ¿Para qué? Para que haya organización, para que haya protagonismo y una participación eficiente y que se entienda que no se elige a un funcionario para que disfrute del poder, sino para que sirva a la comunidad. Ahora, el trasfondo de todo es que en todos los países de América Latina tenemos la infeliz circunstancia de que la gente no se rige por la Constitución de la República. Es un tema de juristas, es un tema aparte, es una situación de un sector de la vida nacional que estudió leyes, que estudió constituciones, pero no es un asunto de la vida común. Y resulta que una constitución es la hoja de ruta de la sociedad, es el código de conducta de los ciudadanos y eso es algo que tiene que conocerse. En Venezuela, por ejemplo, tenemos un caso muy típico y es que la constitución se aprobó por una minoría de electores con un porcentaje pequeño, sí, de gente que dio no, pero con una abstención que superó el 60%. Entonces, es una circunstancia de minusvalía de la fuerza y del conocimiento. En Venezuela, por ejemplo, cuando se aprobó la constitución, se hizo en un referendo que tuvo escasa participación, aparte de que las condiciones meteorológicas del país en ese momento fueron duras. Un 15 de diciembre, en cuyas 24 horas hubo algunas 15 de lluvias incesantes en todo el país y complicaciones también para la vialidad, para las comunicaciones. Entonces, es algo sumamente distinto a lo que se ha estudiado. En primer lugar, mucha gente no quiere participar porque no se inscriben para ser electores. De los electores inscritos, muchos no participan. Hay porcentajes de abstención bastante relevantes y, en definitiva, se vienen eligiendo presidentes y parlamentarios con una bajísima votación porcentual. Claro, cuando se computan solamente los votos válidos y no se toma en cuenta la abstención, la recurrente de quienes no quieren participar y la abstención vista de los electores inscritos que no han querido participar, más los votos nulos, pues cuando eso se extrae, pues aparecen unos porcentajes de votos válidos interesantes, porque digamos le dan legitimidad de origen a los mandatarios, pero eso no termina de crear una vinculación del ciudadano con el ejercicio de los poderes públicos. Y usted menciona, señor Nilsson Guerra, un tema muy interesante sobre la implementación de la educación prodemocrática, cómo tiene que ser implementada desde la primaria para de esta manera mejorar pues el funcionamiento del país y la manera en la que las personas tratan de hacer la política y cómo ven a los presidentes. ¿Se le ocurre tal vez algún país que nos puede dar como un ejemplo que tal vez debamos seguir de que han implementado este tipo de educación para poder tener una cultura más prodemocrática en esa población? En América Latina no tenemos ejemplos directos de formación de cultura democrática. Lo que tenemos es unos modelos ensayados por los poderes electorales, caso México, Instituto Federal Electoral, que durante los periodos normales, no electorales, sino normales, donde la vida social normal, común y corriente, ellos implementan programas de formación en materia electoral. Incluso los partidos políticos reciben dinero para formar a sus militantes, a sus posibles votantes. Pero esa parte también nos lleva a un problema, y es que la gente llega a pensar que el único elemento de la democracia es la elección, la votación. Resulta que la democracia tiene una inmensa carpeta o portafolio de opciones para participar, y eso nos debe llevar a todos nosotros a entender y a asumir que la participación organizada es lo que en definitiva nos va a dar una nueva democracia. Pues si la gente no sabe participar, la gente piensa que un juez es un todopoderoso que en su estrado infunde temor, miedo, porque va a sentenciar, y resulta que una sentencia es algo que ocurre en un juez o en su estrado, en su tribunal, en sus salas de audiencias, en razón de que la soberanía de él dimana de la ciudadanía. Entonces, él tiene que actuar en nombre de la ciudadanía. O sea que una sentencia tiene que ser en pro de la sociedad. Claro, por supuesto, hay individualidades que son condenadas a penas de presidio, de arresto o de confinamiento, pero todo tiene que ser en función de la sociedad. Ahora, el ciudadano hay que prepararlo para que entienda que el juez debe su autoridad, su autonomía a la ciudadanía y que no es un hombre todopoderoso tampoco, ¿no? Al igual que los parlamentarios. Un parlamentario tiene que estar
en cercanía de la gente durante todo el periodo, en el caso de Venezuela de 5 años. Ahora, eso hay que enseñarlo no solamente en la educación formal también, sino a través de los medios de comunicación social. Y en este momento en Venezuela y en América está surgiendo un grupo grande, sobre todo de muchachos, gente nueva, gente joven, que estudian la ciencia política ya como ciencia, como tal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, lo que se viene estilando es que sean asesores de los políticos minusválidos. Esos políticos que no saben que un discurso, que no saben hacer una motivación para un artículo dentro de una ley. Y entonces vienen a ser una especie de técnicos de la política, ¿no? De asesores, pero eso tampoco es un concepto apropiado, porque los politólogos deberían ser los forjadores de la democracia en todas las instancias, profesores en primaria, en secundaria, en la propia universidad, o tener centros de participación política en las alcaldías, en las gobernaciones y en todas las otras instancias que sirvan de participación y de conducción. Y yo digo que en este momento la gran carencia de América es tener en ese grupo de políticos nuevos, no politólogos, de políticos nuevos, gente formada pero con ilusión de futuro, ilusión de grandeza y por supuesto no de beneficio. Ahora, un problema grave también en América Latina, ante la ausencia de formación, es la tendencia grande que estamos teniendo en los últimos tiempos Cinco de minutos. jóvenes adictos a los poderes irregulares. Ese es un tema, María, muy inquietante. Hay muchísima gente joven que no participa en la política, que está en los poderes irregulares. Estos poderes son el narcotráfico, que es una cosa sumamente importante, la guerrilla, el contrabando, la falsificación de medicinas, el transporte ilegal de combustibles, en fin, toda una gama de elementos de la delincuencia, en este caso organizada, que también permea la cuestión política. Nilsson, ya nos quedan 3 minutos. Me gustaría que en un minuto darle un mensaje al pueblo venezolano, tomando en cuenta sus deficiencias culturales en materia de democracia, en la realidad actual que se está viviendo y en ese futuro en el cual debemos apostar el cambio integral de nuestra sociedad. Venezuela tiene una buena tradición democrática que no llegó a ser el gran ejemplo para América. Por supuesto, en los tiempos de los gobiernos del presidente Leoni, primer gobierno del presidente Caldera y de Carlos Andrés Pérez, había aquí una altísima presencia de recursos de la República Federal de Alemania, especialmente cuando gobernaban allí los cristianos demócratas, que permitió la formación de densos sectores. Pero por supuesto, el país se fue renovando, cambiando, se suspendieron los programas, pero hay todavía una base, un sentimiento pro-democrático que puede ayudarse, puede ilustrarse, puede perfeccionarse para que tengamos demócratas defendiendo la democracia. Recientemente han ocurrido cosas en Venezuela muy importantes, ¿no? Por ejemplo, lo inconstitucional de la presencia de los Estados Unidos de América, la no comprensión de que mediante un acto de guerra ellos tienen aquí una presencia determinante, por supuesto, aplaudida por la oposición, porque, digamos, llegó un momento de tanta impotencia que preferían la asistencia americana que la vía democrática normal, porque se estaban cerrando los caminos. Yo soy optimista con Venezuela. Aquí hay una población joven muy grande. Muchos se fueron, pero todavía queda aquí la mayoría de población joven que puede ser el elemento de cambio de la sociedad y de mejora o presentación de un nuevo esquema de vida democrático. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Nilson Guerra Zambrano. La verdad que hiciste todo un resumen interesante de la realidad que nos está pasando en América Latina a los pueblos que sentimos que la democracia es el camino de la mejor convivencia social, pero que de alguna manera las distorsiones han estado presentes en el liderazgo que ha provocado la confusión y andamos en ese del tingo al tango. Pero yo creo que están naciendo nuevos líderes en Colombia. Acaba de nacer un muchacho, no nacer,
yo digo a nivel de presidencia, realmente con una filosofía clara hacia dónde tiene que ir el Estado colombiano. Ya ocurrió en El Salvador, en Argentina. Yo creo que es el momento para que también en Venezuela llegue esa oportunidad, porque ya la Venezuela de hoy es distinta a la que teníamos hace 40 años y peor a la que hemos tenido en estos 27 años. Y por lo tanto se requiere de gente educada, culta, bien pensada, preparada, capacitada, honesta y transparente para dirigir nuestro destino. Así que te deseamos realmente habernos aceptado esta invitación. A lo mejor más adelante vamos a tocar otros temas. Sabemos que usted tiene